interno, de mi cuerpo, como del mundo externo. Entonces, cuando yo pongo la atención, mi foco atencional, afuera, en algún objeto, y yo relajo, relajo mi foco atencional, relajo mi conciencia, este objeto se introyecta, pasa a formar parte de mi escenario interno de conciencia. Y en la medida en que sea más intensa la emoción con la que esto se hace, la emoción quiere decir energía en movimiento, en la medida en que muevo más energía, voy a fijarlo y voy a crear una huella. Esta huella o esta impronta es la memoria. Voy a crear un escenario de memorias. Voy a crear como un disco duro, voy a irla fijando información. Pero este disco duro es solo el lugar donde se almacenan. Para yo desarrollar la inteligencia o desarrollar la capacidad de la inteligencia, necesito, ya que están fijadas estas imágenes que se introyectaron del mundo exterior, las tengo que combinar. Y la inteligencia o la creatividad es la capacidad o el arte para combinar cosas, para combinar elementos. Cuando yo combino estos elementos de una manera nueva, cuando yo creo algo nuevo, lo único que estoy haciendo es combinando los elementos que previamente introyecté. Por supuesto que las combinaciones son múltiples, las combinaciones son infinitas. Es estos juegos donde hay muchas piezas pequeñas y con las mismas piezas yo las combino de una manera diferente y creo un carro. Y después las mismas piezas las combino de otra manera y creo un avión. Es decir, son las mismas piezas, pero la inteligencia consiste en combinarlas de una manera creativa. ¿Cuál es la mejor manera para combinar algo? La manera más funcional. Es decir, una decisión es la más inteligente en tu vida porque es la que más te funciona en ese momento. La exquisita sabiduría de la naturaleza y el diseño exquisito de la geometría sagrada es el código de códigos en el universo porque es el código más útil. Si no fuera útil, no le serviría a la naturaleza, sería una carga, un estorbo. Porque es útil, porque es la mejor forma para combinar las cosas y porque sirve para algún propósito, es que se utiliza. Y nosotros en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria, las mejores decisiones que podemos tomar en algún momento determinado, por supuesto que las tomamos con la información, con los datos que tenemos en ese momento, pero tenemos que ser capaces de procesarlos, de combinarlos y de digerirlos en la manera más eficaz o más funcional posible. Estas tres etapas donde el exterior pasa a formar parte del interior, en donde yo puedo ver el cuadro, por ejemplo, puedo estar enfrente del mar. Si yo abro mis sentidos, puedo introyectar el mar, puedo introyectar el aroma del mar, el sonido del mar, los visuales del mar. Y si yo cierro los ojos, puedo recrear en mi escenario interno todos esos estímulos sensoriales. Y puedo tener los ojos cerrados, inhalar profundo y volver a oler el mar. Esa imagen olfativa está fijada en mi escenario interno de conciencia, está fijada en mi subjetividad. Por eso son tan efectivas las terapias en ejercicio o en entrenamientos profundos donde se entrena la conciencia, se entrena el escenario interno de conciencia a visualizar algo. ¿Por qué? Porque el cerebro no distingue entre saber si el objeto, la información viene de afuera hacia adentro o va de adentro hacia afuera. Es decir, para el cerebro es lo mismo en un sueño lúcido estarse viendo manejar un automóvil a 200 km por hora que en la realidad objetiva estar manejando un automóvil a 200 km por hora. El cerebro es la misma información, es el mismo flujo. Por supuesto, a nivel fractal no ocurre lo mismo. A nivel fractal sí hay una referencia entre el exterior y el interior. El cerebro, si lo analizamos, vamos a ver que el cerebro a nivel físico tiene la forma de un toroide. Tenemos el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo.
Y en medio tenemos el cuerpo calloso. El cuerpo calloso representa el punto cero, el punto de vacío, en donde la energía eléctrica del cerebro, cuando asciende la energía de las gónadas, se alimenta por el timo, este serpenteo de Kundalini llega al cerebro y hace que la energía eléctrica circule y fluya como espirales dentro del cerebro para llegar a ese punto cero. El cerebro del lado derecho tiene funciones o controla las funciones del lado izquierdo del cuerpo. El cerebro del lado derecho tiene una relación con las funciones, llamémosle emocionales, o las funciones del presente absoluto, las funciones que controlan la sensorialidad del presente, y las funciones del cerebro izquierdo, que controlan el lado derecho del cuerpo, tiene una relación de pasado, presente y futuro, una relación de comparación por análogos o aprendizaje por análogos. Esta forma en cómo el exterior pasa a ser parte del interior es importante comprenderla en 5 niveles. Es importante comprender que nosotros tenemos básicamente tenemos 5 sólidos platónicos. Por lo tanto, tenemos 5 conciencias primordiales, que es la conciencia sexual del tetraedro, de uno de los sólidos platónicos, el tetraedro, la conciencia motriz, que le corresponde al cubo, la conciencia intelectual, que le corresponde al octaedro, la conciencia emocional, que le corresponde al icosaedro, y la conciencia instintiva, o la conciencia que le corresponde al dodecaedro. Estas 5 funciones básicas de la conciencia se aplica este mismo código, este código donde el exterior pasa a formar parte del interior. Y así podemos entender que hay por lo menos 5 formas de inteligencia, es decir, la inteligencia emocional, la inteligencia intelectual, la inteligencia motriz, la inteligencia sexual y la inteligencia instintiva. Y vamos a ver que nosotros, si tú haces un estudio, todo este código te sirve para conocerte a ti mismo. Si tú haces un estudio de las capacidades que has desarrollado a lo largo de tu vida, te vas a dar cuenta que hay capacidades que tienes mucho más desarrolladas que otras. Tú puedes ser una persona con una inteligencia motriz muy alta, pero una inteligencia emocional muy baja. El objetivo en el desarrollo de la conciencia, el objetivo de conocerte a ti mismo a través de la geometría sagrada, es ir subiendo todos los niveles al menos en estas 5 áreas. Diferentes investigaciones hablan, por ejemplo, de la capacidad de la inteligencia social o la inteligencia espiritual, y esto tiene que ver con otras capas del toroide, pero si entendemos el cuerpo como tal, el cuerpo electromagnético, gravitacional y fractal, del que ya hemos hablado en otras ocasiones,